Queridos amigos y compañeros de la homeopatía, buenos días a todos. Después de la maravillosa mesa que tuvimos ayer sobre el pasado, presente y futuro de la homeopatía, acometemos hoy la segunda mesa con el título de Medicina homeopática, qué es y qué no es, aplicaciones prácticas de la homeopatía en el presente y necesidades para seguir avanzando. La calidad de los ponentes auguran un resultado tan brillante como el de la mesa anterior, con el objetivo de informar, formar y educar de nuestra asociación, esperando dar cumplido servicio a usuarios, amigos y profesionales de la homeopatía. En primer lugar, vamos a visualizar un pequeño vídeo que nos ha mandado un maestro y compañero mío, René Torres García, de la Homeopatía de México, que nos ha enviado como una contribución más para esta jornada. A continuación daré la palabra a la doctora María Luisa Ramos Regife, que nos dará la presentación de la mesa de hoy, y ya entrará el moderador. Gracias a todos por la presencia y buen provecho, que nos sirva. Hola amigos, un abrazo a la Asociación Amigos de la Homeopatía y Terapias Alternativas de Extremadura, que están celebrando sus primeras jornadas profundizando en el presente, pasado y futuro de la homeopatía, en qué es y qué no es, etcétera. Un apoyo completo a su esfuerzo y a través de ellos a todos los médicos homeópatas españoles un saludo cariñoso, esperando que sigamos en el respeto, en el cariño y en el deseo de promover nuestra ciencia lo más hasta donde sea posible. Agradecemos a José Luis Jiménez la intención de invitarnos para celebrar conjuntamente este natalicio este 10 de abril, el natalicio de Samuel Hahnemann. Y bueno, me han pedido que hable en unos minutos de un tema y he escogido el de la filosofía de la ciencia, la filosofía y la homeopatía, porque me parece que tenemos que profundizar filosóficamente si queremos llegar a alcances mayores de conocimiento. Sabemos desde que empieza la teoría del conocimiento que desde Parménides, Heráclito, Platón, Sócrates, Aristóteles, Descartes, Leibniz, hasta Kant y Hegel, ha habido esa dicotomía que se presenta en el estudio del método científico, en el que hay dos corrientes, el empirismo y el racionalismo, la materia y la forma, y la teoría y la técnica, y todo el mundo no ha encontrado la manera de unificar criterios. Sabemos que es necesario unificarlos, pero todo se ha quedado en buenas intenciones. Incluso Kant, que es la referencia más importante al decirnos que hay que dejar de estudiar y profundizar en el objeto, en las cosas, en la materia, que hay que cambiar dar ese giro copernicano de que el que tiene que crecer es el sujeto, no el objeto. Se fue entendido y ha sido por los científicos, pero al final todo queda en querer demostrar a través de la materia. La investigación y el recuento está basado en un crecimiento desde esa perspectiva. Hubo de llegar Hahnemann para tratar de para entender, hacernos entender que el asunto, y menos en la ciencia de para curar al ser humano, no cabe la parcialidad. No podemos seguir trabajando en curar enfermedades agudas con medios, espectacularmente para tener contento a los enfermos, y las enfermedades crónicas, lo que permanece se queda en un soslayo que es un crimen, porque los seres humanos nos enfermamos en lo agudo para atender lo crónico, que es el quehacer, el target, el quehacer básico del médico, donde no cabe la parcialización.
debe haber, y Hahnemann lo deja perfectamente establecido cuando dice, es en la fuerza vital, lo intangible, donde está el problema de salud del ser humano, donde está la afección. No la busques en el hígado, esa es la consecuencia de la alteración en lo dinámico, en el movimiento. Y cuando descubre, siguiendo a Hipócrates, que los enfermos se curan por semejanza y no por los contrarios ni por los opuestos, deja perfectamente establecido un método que es la verdad en medicina. A pesar de los vituperios y las agresiones en contra o el desconocimiento que hacen y al calificarnos de pseudocientíficos porque manejamos la metafísica y no sé cuánto. Y así está, la homeopatía luchando por prevalecer. Hubo de llegar para nosotros el maestro proceso para, siguiendo a Hahnemann, seguir trabajando en la profundización y en la aplicación clínica de esos conceptos para llevarlos a efecto en una integralidad cada vez mayor, que se convierta el quehacer médico homeopático en un verdadero ejemplo de cómo debe hacerse la ciencia. Y el maestro proceso se pasó la vida estudiando el movimiento que dejó Hahnemann, el desajuste de la fuerza vital, cómo es que podemos ponerlo en práctica, no nada más en lo físico, como lo dejó Hahnemann, sino en lo general y en lo mental. Y entonces se puso a estudiar la patología humana y vio, coincidentemente con Higinio G. Pérez, que el mundo se mueve, la realidad se mueve en menos, en más o en dis, y que estos tipos de tres movimientos corresponden y se anclan en la sorapsicosis y sífilis hahnemanniana, que todo el mundo las conocemos, pero muy pocos las aplicamos en la clínica, en el diario quehacer clínico con los enfermos. Entonces el maestro proceso les puso un movimiento en uno, corresponde a la sora, un movimiento en exceso en 2 corresponde a la psicosis y un movimiento en 3 corresponde a la sífilis. Y se puso con mucha minuciosidad a definir los síntomas, a calificar los síntomas miasmáticamente de toda la realidad de la patología humana. Y entonces encontró él la forma de demostrar científicamente que la tristeza, que la ansiedad, que la ira, que la aflicción, que la violencia y la destrucción están en diferente tesitura dinámica y que así deben ser tratados. Y entonces la cientificidad que exigen los médicos de la demostración y de la evidencia está perfectamente claro al estudiar los síntomas que son expresiones de alerta, los signos que son intenciones del mal interno de denuncia de lo que está pasando en el interior. Y entonces lo miasmático viene a ser el punto de ensamble entre la práctica y la teoría, entre la razón y la experiencia, entre la demostración y la teoría. Y entonces veamos la necesidad de profundizar y hacer esa unificación de los dos criterios y hacerlos integralidad, aplicarlos integralmente y demostrarlos al mundo médico. La homeopatía cura lo físico y es demostrado evidentemente. La homeopatía cura lo psíquico, lo intangible, aquel
pensamiento que está desde Sócrates, de la curación del alma, de la curación de lo morboso, que está en Aristóteles en la forma, se puede atender desde lo dinámico y con el método de la analogía. Entonces, no es que nos ponderemos, pero Hahnemann viene a ser el unificador de esos criterios que dejó Kant y que nadie entiende ni aplica. Y el maestro proceso, Sánchez Ortega, le da la acción expedita para entender desde el punto de vista científico y demostrativo los síntomas que constituyen evidencias clínicas de que se puede manejar la psora, la psicosis y la sífilis y provocar cambios estructurales y dinámicos en el sujeto y su estado morboso que le condiciona en temporalidad e imperfección. Entonces, la ciencia homeopática, después de Kant, con Hahnemann y proceso, viene a ser el parteaguas de cómo debe aplicarse este quehacer de tratar el sufrimiento humano a un nivel, al nivel que se requiere para que esto sea verdadero. Entonces, no descuidemos esta parte que dejaron nuestros maestros por atavismos o por falta de profundización. La homeopatía es científica, demostrativa y sobre todo curativa en lo trascendente del ser, en lo intangible del ser, en donde está el cambio fundamental en la razón, el cambio fundamental que esperamos lograr en los seres humanos. Bueno, muchas gracias, perdón por extenderme, un saludo cariñoso. Bueno, pues después de esta magnífica disertación de los conceptos filosóficos de la homeopatía y de todo lo que surge tras reflexionar sobre estos conceptos, paso sin dilación ya a la palabra a María Luisa Ramos Recife para que nos presente la mesa. María Luisa. Hola, buenos días. Pues soy vocal de ACAEX y después de todavía con el buen sabor de boca que nos dejaron la jornada de ayer, pues paso a presentar y primero agradecer a todos vosotros por vuestra asistencia, aunque sea virtual. Y paso a nombrar a los ponentes de hoy y después ya le doy la palabra al moderador, ¿vale? Bueno, el primer ponente será el doctor Manuel Mateu. Después tenemos en el programa a la doctora Ana Pla, pero que pasará después el compañero José Luis Jiménez a compartir un vídeo por imposibilidad de estar con nosotros. Después estará el doctor Francisco de Asís Moya, la doctora Merced Meseguer, el doctor Guillermo Basauri, la doctora Elvira Dacil, la doctora Niurka Meneses, el doctor Javier Berrenechea, el licenciado Eduardo Vila de Juan y el licenciado Joseba Arguinchona. Perdona por la pronunciación. Y bueno, y ahora le damos la palabra al moderador, el doctor Antonio Márquez Harpa. Buenos días, soy Antonio Márquez Harpa, soy presidente de la Federación Española de Médicos Homeópatas y vicepresidente de la Asamblea Nacional de Homeopatía. Y voy a presentar en primer lugar al doctor Manuel Mateu, que es especialista en medicina interna, vive en Igualada, tuvo una formación inicial con homeopatía de México y homeopatía europea, y es doctor en medicina con una tesis doctoral que se leyó en la Universidad de Barcelona sobre primeros auxilios. Es autor del libro Primeros Auxilios con Homeopatía, editado en varios países, entre ellos Argentina,
y Alemania. Fue presidente de la Academia Médico-Homeopática de Barcelona. También fue presidente de la sección de homeopatía del Colegio de Médicos de Barcelona. Ha sido coordinador docente de la Academia unos años y profesor durante más de 30 años. Es introductor en España de nuevos desarrollos de la homeopatía, como los aportados por los doctores Solten y Sankaran. Ha participado en diversas tesis doctorales en los tribunales y es escritor de textos científicos, traductor, investigador, divulgador y un gran luchador por nuestra causa común. Esto anterior en lo que se refiere a la homeopatía, al médico. En lo que se refiere a la persona, todos podemos ver en Manel a alguien cercano, sensible, respetuoso, entrañable, con el que no es posible enfadarse. Y si esto sucede, no puede ser por un muy largo tiempo. Manel, ¿qué es para ti y qué no es la homeopatía? ¿Cómo podemos seguir avanzando? Gracias, Antonio, por esta magnífica presentación. Has hecho una presentación, digo, coño, ¿quién es este? Bien, te lo agradezco. Antes de responderte, quiero agradecer la invitación de la Asociación de Homeopatía y Terapias Alternativas de Extremadura y a su presidente, José Luis Jiménez, por la invitación, por invitar personalmente a mí, invitarnos a todos a esta presentación, a esta secuencia de encuentros que creo que potencian de una manera muy importante. Y después de este, digamos, largo silencio de confinamiento y dificultades y todos en casa sin poder hablar y tal, pues es como aire fresco que entra por la ventana y que nos hace sentir de nuevo que participes como cuando nos encontrábamos en las jornadas o en los congresos o en los cursos, etc. Bueno, dicho esto, lo que me preguntas, Antonio, sobre cómo vivimos la homeopatía, cómo se puede divulgar, cómo se puede vivir la homeopatía, yo voy a intentar responder desde un punto de vista muy personal y menos, digamos, institucional, porque creo que ya llegamos o llegada a una edad en la que tenemos una cierta experiencia. Para mí es interesante explicar lo que realmente veo, lo que realmente me ha funcionado. Intentaré ser breve y solamente concentrarlo en lo que para mí es importante. Para mí es muy importante dos cosas. Primero, la calidad de la práctica de la homeopatía. O sea, nosotros como médicos, como veterinarios, como agrohomeópatas, como investigadores, como profesores, pero sobre todo como terapeutas que estamos en contacto con nuestro paciente, hacer el trabajo bien hecho, con una herramienta fantástica que es la homeopatía, pero que todos sabemos que es una herramienta dificilísima, porque debemos individualizar en lo dinámico y no en lo físico solamente. Esto es muy complejo, porque además se dan muchas caras de la presentación en cada persona y conocer en profundidad pues necesita tiempo, concentración y ganas. O sea, yo siempre les digo a mis alumnos o compañeros o a los que transmito cómo hacer una historia clínica, pues que cuando tenemos delante al paciente tenemos que tener el deseo de curarlo, el deseo de entenderlo y la vocación de entender al otro ser humano como alguien que realmente está sufriendo, sea un asesino, sea una monja, sea un presidente de gobierno, sea alguien que pueda estar a las antípodas de nuestro criterio político incluso. Tabula rasa y intentar entender el mecanismo que enferma y dónde está la tensión de esa persona. Si vamos por este camino, pues la herramienta de la homeopatía con sus técnicas y sus diferentes maneras de aproximación nos irá estrechando cada vez más el margen de duda entre los remedios y podremos encontrar aquel remedio que resuena
como decía nuestro amigo Jordi Vila, la resonancia del remedio que toca, del remedio más similar. Dicho esto, en cuanto a la calidad de nuestro trabajo, o sea, ¿qué implica? Pues que el primer divulgador y gran divulgador de la homeopatía no es el médico, es el paciente. O sea, lo más importante de la homeopatía es que nuestros pacientes que están satisfechos y contentos son o serán los grandes divulgadores de la homeopatía. Ve a ver a este médico porque este médico me ha curado o me ha mejorado o yo me siento bien con lo que me ha dado, etc. Esto es importantísimo. Es mucho más importante, a mi entender, de fondo y muy sólido que no una gran campaña de marketing, aunque también tiene su lado importante, ¿eh? Pero yo no soy experto en esto y más bien lo que me gusta es practicar o enseñar, ¿eh? Y el segundo tema, que creo que es importantísimo, es que los médicos, veterinarios, terapeutas, agrohomeópatas que tengamos experiencia, farmacéuticos, que tengamos ya experiencia con la homeopatía, pues enseñemos, devolvamos esta formación a los que quieren acercarse a la homeopatía. Y para esto sabemos que el mundo se divide en cierta manera, de una manera muy simple, en dos grandes partes. Las personas que son, digamos, siempre hay el yin y el yang, ¿no? En el mundo, los que son más de derechas, los que son más de izquierdas, los que son más de medicina natural y los que son más de medicina alopática o convencional. Los compañeros, las personas que se acercan o los pacientes que se acercan a la homeopatía tienen un target, tienen una imagen, tienen un patrón bastante característico que creo que todos estaremos de acuerdo. En general son personas que buscan más allá de lo simple, buscan entender la vida cómo funciona, buscan entender cómo se enferma y buscan entender de verdad cómo resolver la enfermedad. Y en la técnica de la homeopatía y en la filosofía del enfermar que Hahnemann nos enseñó, están las claves y unas claves muy simples y muy eficaces. Y creo que debemos enseñar a estas personas que son resonantes, que son sensibles y que quieren entender esto. Estas son las personas a las cuales les tenemos que dedicar nuestro esfuerzo, nuestro tiempo y nuestro afecto y nuestra inteligencia para poder enseñar a trabajar como nosotros hemos aprendido a trabajar para conseguir curar a los pacientes. Que esto es realmente, como decía Jacques Zimberex, que hace poco se nos fue y que lo añoramos, pues decía, bueno, es que realmente a mí me impresionó mucho, realmente estar enfermo es muy jodido, ¿eh? Es muy jodido estar enfermo. Entonces, los médicos estamos ahí para ayudar a curar y esto es una gran cosa, es un privilegio estar delante del paciente, tener su confianza, tener esta herramienta tan fantástica que no es un contrario, sino que es un similar que resuena con su vibración natural y le ayuda a curar. Y cuando has experimentado que el paciente realmente, sea un tumor, sea una psoriasis, sea una psicosis, sea lo que sea, va progresivamente mejorando, es fantástico, porque esta experiencia humana es realmente una de las cosas que a mí personalmente, y creo que a todos la compartimos, nos ha dado un sentido de vivir y nos ha acompañado en nuestra vida. Gracias, Antonio. Muchas gracias, Manel. Pasamos a la siguiente exposición. Bueno, todos saben que al final habrá un minuto de gracia, digamos, para que cada uno pueda dar un mensaje sintético, unas últimas palabras que quiera decir, cada uno de los que han intervenido. Y también preguntas del público, si las hubiese. Entonces pasamos a presentar a la siguiente conferenciante, aunque en realidad no va a estar presente, pero bueno, si les parece la presentamos, hablamos un poco de ella
Y al final del acto, o cuando ya acaben las intervenciones, José Luis explicará, presentará una ponencia que le ha enviado, porque Ana Pla ha tenido un problema familiar, de salud, etcétera, y le es prácticamente imposible, bueno, imposible el participar. Bueno, quiero hablar un poco de Ana Pla, pues muchos la conocemos, pero puede haber personas que no la conocen, y me gustaría también destacar sus cualidades profesionales y humanas. Ella es médico general y de familia, fue presidenta anteriormente de la Academia Médico Homeopática de Barcelona, fue alumna distinguida y destacada del doctor Jacques Imberets y de homeopatía europea ya desde los primeros años 80 del pasado siglo. Es gran conocedora de la situación de la homeopatía en todos los países europeos, es ponente en varios congresos internacionales, fue premio, esto querría destacarlo, que fue premio extraordinario de la Academia Médico Homeopática de Barcelona al principio de la década de los 90 con un estudio descriptivo de carácter retrospectivo con 131 casos de asma tratados en su consulta de Barcelona. Es autora de la edición en castellano del documento El tratamiento homeopático en el contexto médico, que fue editado por el Colegio de Médicos de Barcelona. Es una obra de referencia y consulta para conocer los principales hitos de la homeopatía en Europa, por lo menos en su fase inicial. Y fue también coordinadora del Comité de Investigación del Comité Europeo de Homeopatía, y hace ya varios años orientó su investigación y enseñanza a la metodología para obtener casos de calidad. Ayer se hablaba de la necesidad de obtener casos de calidad y ella es una experta en este tema, con otros compañeros que también son de la Academia de Barcelona y de otros lugares. Humanamente es también una gran persona, una gran mujer, muy luchadora y muy comprometida con la homeopatía, con la bondad que da el estar dispuesto a compartir el conocimiento y la tenacidad, la constancia en la lucha por unos objetivos, bueno, que son comunes y que son de todos. Entonces, bueno, pues pasamos a presentar al siguiente ponente y al final, pues ella nos ha enviado una pequeña ponencia que ha hecho un poco apresuradamente, dado que no iba a poder estar, y nos ha enviado algunas cosas que presentará José Luis Jiménez. Bueno, Francisco de Asís Moya Iniesta es presidente de la Asociación de Médicos Homeópatas de Andalucía, Extremadura, es miembro del Comité Federal de la Federación Española. Su formación inicial se produce con la Escuela Homeopática de Homeopatía de México y su fundador y presidente muchos años, el doctor Sánchez Ortega. Es doctor en medicina con una tesis clínica de tratamiento homeopático de amigdalitis aguda. Es cooperante internacional en Perú y Bolivia, donde llevó la homeopatía con él. Gran defensor de la homeopatía en el Colegio de Médicos de Sevilla, donde ha ocupado diferentes cargos. Presidente de la Escuela Hahnemanniana de Sevilla, donde ha impartido docencia durante varias décadas. Presidente de la Escuela Hahnemanniana de Homeopatía y del Grupo de Investigación y Docencia Dr. Proceso Sánchez Ortega del Colegio de Médicos de Sevilla. Es conferenciante, ponente en varios congresos nacionales e internacionales y gran difusor de la homeopatía. Bueno, humanamente, ¿qué puedo decir, Paco? Paco simboliza para mí la constancia y la persistencia en la defensa de unos objetivos que él está convencido de que son justos y honestos. También la amistad y el cariño y sus muchas cualidades humanas. Paco, por favor, háblanos de las relaciones entre los médicos homeópatas y los no homeópatas. Muchas gracias, Antonio. Agradecer a TAEX, agradecer a... Vale. Decía que voy a tocar mi experiencia, qué nos une y qué nos separa, las relaciones con el Colegio de Médicos, y si me da lugar quiero pues, terminar con cómo debe ser el médico homeópata de acuerdo a, o cómo debe ser el médico de acuerdo a Hahnemann, y un poema de don José Hidalgo muy querido por mí, y así me gustaría terminar. En un momento de nuestra vida, en uno u otro momento, aprendemos una lección que no olvidamos y que de alguna forma de ser. Fue la mía, la de magistral enseñanza de primum non nocere, y que desde mis estudios de medicina los primeros catedráticos, profesores de fisiología me fueron enseñando con el respeto al animal de laboratorio, el respeto al enfermo, el respeto a los compañeros,
Y con lo cual le estaré eternamente agradecido. Y fueron los que me hallaron el camino a esta medicina tan importante en el ambiente, en el ámbito asistencial y en el ámbito popular. Esa ha sido mi experiencia, ha sido realmente los médicos alópatas, entre comillas, los que me han llevado a la homeopatía. En segundo lugar, las relaciones con el Colegio de Médicos, y no solamente Colegio de Médicos, Real Academia de Medicina y la sociedad cultural. Pues yo he aprendido en terapia de familia algo muy importante, y es que trabajemos en la unión de la semejanza, que nos une, y respetemos la diferencia. Así trato a las parejas, que te une y vamos a respetar la diferencia. Y ese mismo criterio es el que aplico en la propia medicina con mis propios compañeros. En el Colegio de Médicos, pues me une el que participo en los actos, participo en las asambleas, participo en las convivencias, y eso me da un lugar de que a mí no estarán de acuerdo con la homeopatía, pero me respetan como persona y también me respetan al final en la medicina homeopática. Por eso animo a que os integréis plenamente en los colegios de médicos con todas las actividades, porque tenemos que tener la fuerza, la valentía, porque estamos seguros de un método que es verdad. Pero nos une también a los compañeros la intención curativa. Y todos los médicos comulgamos con el mismo sentido, homeópatas o alópatas. Es el anhelo de que esa disposición a curar. Y cuando entramos en el templo de Esculapio, pues tenemos que ver que esa disposición a curar, también otros compañeros, y nosotros a veces divulgamos una verdad, sospechamos una verdad, tal vez la tengamos, pero nuestros compañeros también tienen parte de verdad, también tienen la verdad. Respetemos y busquemos qué nos une y respetemos la diferencia, porque al final, si definimos la Organización Mundial de la Salud, define la salud como el bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Esto de entrada ya nos une un aspecto que hay, como decía Manel Mateu, hay que tratar a la persona en cuerpo, alma y espíritu, y lo dice la OMS y todos lo aceptamos. Y tuve una experiencia en la Real Academia de Medicina, catedrático de anatomía, que siempre nos asustaba, y cuando voy a hablar con él pidiéndole el apoyo a un aspecto, no, yo la homeopatía la respeto plenamente. Además, todo un catedrático al que yo había tenido miedo con 17 años, la respeto. Además, una hija mía, incluso farmacéutica, apoya la medicina homeopática. Eso para mí fue tan hermoso, que fue la fuerza de que médicos debemos estar unidos. Y sobre todo por una razón, porque nos une Hipócrates, el primus non nocere. No hay enfermedades, hay enfermos, pero nos une el diagnóstico nosológico, el sindrómico, aunque en la homeopatía nosotros podemos aportar otros diagnósticos. Aportamos el diagnóstico miasmático, la tendencia a enfermar, el diagnóstico integral, la biopatografía, porque tenemos que saber de dónde viene la enfermedad, los ancestros, antecedentes personales, antecedentes familiares, qué vitalidad tiene el paciente, hacer un buen estudio profundo, el diagnóstico individual, quién es, pero verdaderamente, ¿qué es lo que le hace sufrir? Porque al fin y al cabo, la medicina homeopática es un acto de amor, porque es el amor lo que verdaderamente cura, y ese amor es el que nos debe de unir. Y finalmente, pues damos el medicamento, y recuerdo, maestro, proceso que todos ansiosos, maestro, ¿qué medicamento? El medicamento es lo de menos. Si no entendéis al paciente, si no comprendéis el verdadero sufrimiento, lo que verdaderamente le aparta de su bienestar, de su bien existir, si no lo entendéis, no tiene sentido que le deis un medicamento que no vais a comprender ni vais a curar verdaderamente al enfermo. Pero nos une la libertad de elección terapéutica, porque hay 4 métodos dependiendo de la relación del proceso de enfermedad y de la terapia aplicada. Y esos 4 métodos son, si la relación es de contrariedad, hablamos del método enantiopatía. Enantio, contrario, patía, patología. Pero si hablamos de una relación de identidad, hablamos de isopatía. Iso, idéntico, patía, patología. Pero si hablamos de que no hay relación, hablamos de alopatía, que es no hay distinto, patía, enfermedad. Y si hablamos de semejanza, pues hablamos
de homoios, semejante, patía, homeopatía, enfermedad. Es decir, pues yo como médico aplico el sistema terapéutico que considere en cada caso el más indicado. En la gran mayoría, más del 90%, aplico la homeopatía, pero si algún día tengo que aplicar algún otro método, no voy a tener ningún inconveniente. Ante todo, somos médicos y eso es lo que nos une. Y Hahnemann era un sabio cuando nos decía el condicionamiento médico. Si el médico percibe con claridad lo que hay que curar en el caso patológico individual, si percibe claramente lo que hay de curativo en los medicamentos, es decir, en cada medicamento particular, conocimiento del poder medicinal, y si sabe cómo adaptar conforme a los principios perfectamente definidos que nosotros establecemos, que son los 8 principios fundamentales de la homeopatía, sabe cómo adaptar lo que hay de curativo en los medicamentos a lo que ha descubierto que hay indudablemente de morboso en el paciente, de modo que venga el restablecimiento, si sabe también cómo adaptar convenientemente el medicamento más apropiado según el modo de que se le presenta el caso, la elección del remedio, la indicación del medicamento, el modo exacto de preparación, el periodo conveniente de repetir, y algo importante, conoce los obstáculos para el restablecimiento, de modo que el restablecimiento sea permanente, como decía ahí antes, no solo curar los síntomas, tapar los síntomas, suprimir los síntomas, una curación profunda, permanente. Entonces habrá comprendido la manera de curar juiciosa y racionalmente y será un verdadero médico. Palabras esenciales de cómo debe ser un médico, aparte de esos magníficos consejos de escoger un médico que no reaccione jamás con brusquedad, que sea consciente de sus estudios, observar una palabra, cómo se conduce con los enfermos pobres y tanta sabiduría. Y bueno, quisiera terminar con las palabras de un gran querido oftalmólogo, médico de Aracena, don José Hidalgo, que en paz descanse. El Colegio Médico de Huelva me enseñó la foto, me dio una foto de él, tenían dos, me dieron una, mira, para que tú lo tengas, el apoyo del Colegio Médico de Huelva. Y don José Hidalgo decía, hay quien sin bagaje de cultura, porque vive holgando noche y día, se atreve a hablar de homeopatía como de una inocente chifladura. Voto a bríos que me indigna tal frescura, y a quien tal orgullo le diría que estudiase mejor esa energía del principio vital de la natura. La materia compacta es impotencia, la fuerza que concurre a ionizarla es la virtud de eficaz tendencia. La verdad es preciso respetarla, que es más fácil burlarse de una ciencia que tomarse el trabajo de estudiarla. Don José Hidalgo, médico de Aracena. Muchas gracias. Fantástico, muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias, Paco.